¿Sabías que María Magdalena, una de las figuras más poderosas y misteriosas de la Biblia, ha tenido su historia oculta durante siglos? La mujer que caminó junto a Jesús y fue fundamental para su misión, pero que fue injustamente olvidada por el mundo. Quizás tú también te sientas como ella, incomprendida, ignorada e incluso subestimada. Pero es necesario revelar la verdad sobre María Magdalena, y eso podría cambiarlo todo. En el vídeo de hoy, descubriremos la historia oculta de esta discípula que el mundo intentó borrar y mostraremos cómo su viaje de superación y fe puede inspirar tu propio viaje. Prepárate para conectarte con una mujer extraordinaria que tocará tu corazón. Antes de continuar y profundizar aún más en la historia de María Magdalena, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que nunca te pierdas ningún contenido poderoso como este, que transformará tu forma de ver las figuras bíblicas y tu propio camino de fe. Regístrate ahora y sé parte de este viaje con nosotros. Vamos, haz clic en el botón y sigue siguiéndonos, porque lo mejor está por llegar. María Magdalena era una mujer corriente, pero su vida no era nada fácil. No tuvo una infancia tranquila ni una juventud llena de alegría. Viviendo en un pequeño pueblo llamado Magdala, en la región de Galilea, María enfrentó una realidad marcada por grandes desafíos. Durante muchos años estuvo poseída por 7 demonios, situación que la hacía vivir en constante sufrimiento y desesperación. En aquellos tiempos, ser poseído por espíritus inmundos era un estigma terrible. La gente creía que quien estaba poseído estaba siendo castigado por algún error o pecado grave. Esto provocó que María se viera aislada de la sociedad, rechazada por las personas que la rodeaban, viviendo al margen, alejada de cualquier tipo de apoyo o cariño. Las cadenas del dolor y la separación la rodeaban, y probablemente creyó que nunca tendría una vida diferente a la que ya conocía. Soledad y sufrimiento. Pero un día sucedió algo extraordinario. La Biblia nos dice que fue Jesús quien, con su poder divino, liberó a María Magdalena de esta prisión espiritual. Él la sanó, expulsando a los 7 demonios que la atormentaban. Imagínese lo que esto significó para ella. El dolor, el miedo y la confusión desaparecieron repentinamente, dando paso a una sensación de libertad nunca antes experimentada. Para María, ese encuentro con Jesús no fue solo un momento de curación física, sino un hito de transformación completa. Jesús no solo le restauró la salud mental y espiritual, sino que le dio una nueva identidad. Cuando María Magdalena experimentó la curación, algo dentro de ella cambió profundamente. No era solo un problema físico, fue una revolución interior. Sintió la mano de Dios en su vida, tocándola con compasión y misericordia. María Magdalena ya no era vista solo como una mujer atormentada y marginada por la sociedad. A los ojos de Jesús, ella era una hija amada, alguien digno de atención, respeto y cuidado. Se sintió vista y, lo que es más importante, amada. Y es en ese momento, después de haber sido liberada de todo ese tormento, cuando María toma una decisión decisiva: seguir a Jesús. Ella no solo se sintió curada, sintió una profunda gratitud por este hombre que había vuelto a darle sentido a su vida. María Magdalena no fue una seguidora cualquiera, sino que se convirtió en una discípula fiel y dedicada, caminando junto a Jesús, siendo testigo de sus palabras y milagros. Ese encuentro transformador fue solo el comienzo del viaje de María con Cristo. Este momento de la historia de María Magdalena es profundamente hermoso. Ella era alguien que había sido olvidada, que vivía en la oscuridad del dolor y el sufrimiento, y que ahora, al encontrar a Jesús, comenzó a caminar en la luz de la esperanza. Ya no era una mujer perdida, sino una mujer con un propósito. Y es esta transformación la que marca el comienzo de su verdadera historia. La historia de María Magdalena, una mujer que, cuando fue tocada por Jesús, pasó de una vida de desesperación a una vida de fe y dedicación inquebrantables.
Este primer encuentro entre María y Jesús, que fue un acto de curación, amor y tranquilidad, no solo cambió su vida, sino que también allanó el camino para su camino como una de las discípulas más importantes de Jesús. Estaba viviendo momentos que estaban más allá de la comprensión humana, convirtiéndose en testigo del mayor milagro de la historia. María Magdalena fue una mujer profundamente marcada por el dolor. Su vida estuvo rodeada de una inmensa tristeza, que parecía no tener fin. La Biblia nos dice que ella estaba poseída por 7 demonios. Esta posesión espiritual la hacía vivir en tormento, perdida en un tormento constante que la alejaba de cualquier paz. No solo sufrió físicamente, sino que también se encontró separada de todos, aislada, sin amor, sin amistad, sin ningún tipo de conexión con el mundo que la rodeaba. La sociedad la veía como alguien impuro, condenado al sufrimiento, sin esperanza de curación ni de liberación. Pero María Magdalena no sabía que algo grande estaba por suceder. Estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría su vida para siempre. Jesús de Nazaret, un hombre cuyo poder y compasión estaban más allá de la comprensión humana, recorría Galilea, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y anunciando el reino de Dios. Para muchos, Jesús era solo un profeta, pero para María, Él se convertiría en el Salvador que ella nunca imaginó que existiría. El encuentro de María Magdalena con Jesús no fue casual. Fue un plan divino, un momento de pura gracia. En el momento en que estaba perdida, Jesús la encontró. No se alejó de María porque ella estuviera poseída, ni fue rechazado porque la sociedad la considerara impura. Al contrario, la vio con ojos de compasión y amor. María Magdalena, que tal vez fue rechazada por todos, fue acogida por él. Cuando María Magdalena conoció a Jesús, sucedió algo poderoso. La Biblia no nos da muchos detalles sobre el diálogo entre ellos en ese momento, pero podemos imaginar la escena. María, con el corazón apesadumbrado y la mirada desesperada, se alejó de él, y entonces se manifestó el poder divino de Cristo. Jesús, con su autoridad celestial, expulsó a los 7 demonios que atormentaban a María Magdalena. Este acto de curación no fue solo físico, sino profundo en todos los aspectos. Al ser liberada, María Magdalena no solo recuperó su cuerpo, sino que también recibió su alma, liberada del peso del sufrimiento. Podemos imaginar cómo debió sentirse María Magdalena en ese momento. La oscuridad y el sufrimiento que la habían perseguido durante tanto tiempo lograron disiparse. Ella, que estaba rodeada por un inmenso vacío, ahora sentía algo diferente. Una paz. Hay amor. La gracia de Dios tocando tu vida. Recuperó no solo su salud, sino también su dignidad, algo que la sociedad de la época nunca le dio. El acto de curación de Jesús fue un testimonio del poder de Dios sobre el mal y el sufrimiento humano. No vino al mundo solo para sanar el cuerpo, sino para restaurar el espíritu y dar esperanza a todos los oprimidos. Para María Magdalena, este encuentro con Jesús significó más que curar demonios. Fue liberada de las cadenas invisibles que la aprisionaban y su vida tomó un nuevo rumbo. Y lo más fascinante de este encuentro es el hecho de que Jesús, en su infinita misericordia, eligió a María Magdalena, una mujer despreocupada por la sociedad, para ser la primera en experimentar su curación. Él la amaba, no por su perfección, sino por su corazón abierto a la transformación. Este gesto de compasión de Jesús no fue solo un milagro de curación, sino una señal profunda de que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Después de la curación, María Magdalena no solo se sintió renovada, sino que también despertó en su corazón una inmensa gratitud. Ahora sabía que su vida tenía un propósito, que ella era más que los demonios que la habían poseído, más que el sufrimiento que llevaba. Había encontrado a Jesús y, con él, la verdadera libertad. La curación de María Magdalena, por tanto, no fue un hecho aislado. Se convirtió en un testimonio de fe,
mostrando que Jesús es capaz de sanar, restaurar, liberar y, sobre todo, dar una nueva oportunidad a todos. La transformación de María Magdalena no fue solo física, sino una revolución interior que la llevaría a seguir a Jesús con todo su corazón, convirtiéndose en una de sus discípulas más religiosas y dedicadas. Este encuentro con Jesús fue un parteaguas en la vida de María Magdalena. Antes fue una mujer marcada por el dolor y el abandono. Más tarde, se convirtió en una mujer restaurada, llena de fe y esperanza. A partir de ese momento nada volvería a ser igual. No solo fue sanada físicamente, sino también transformada espiritualmente, y su corazón se convirtió en un lugar donde florecerían la gratitud y el amor por Jesús. Este fue el comienzo de una nueva vida para ella, una vida de fe inquebrantable y devoción a aquel que la sanó y la liberó. Después de ser sanada, María Magdalena experimentó una transformación mucho más profunda que la curación física. Ahora se enfrentaba a algo aún más poderoso, una conversación con Jesús que cambiaría para siempre su vida interior. Jesús no solo la sanó del sufrimiento físico, sino que la liberó de un tormento espiritual que la había marcado durante tanto tiempo. Al acercarse a Jesús, María Magdalena ya no era la mujer atormentada por demonios, sino alguien en busca de paz, comprensión y un nuevo sentido para su vida. Jesús, con su mirada compasiva, la recibió no con juicio, sino con amor incondicional. La invitó a mirarse a sí misma de una manera nueva, ya no a través de las heridas del pasado, sino a la luz de la renovación. La conversación entre ellos no fue solo un intercambio de palabras, sino un momento de profunda transformación. Jesús, con su sabiduría y misericordia, hizo comprender a María Magdalena que ya no necesitaba cargar con el peso de la culpa y la vergüenza que la sociedad le había impuesto. La veía como una hija amada, no por los fracasos del pasado, sino por el futuro de esperanza y fe que ahora podía vivir. María Magdalena, en este diálogo, se dio cuenta de que el verdadero cambio no se trataba solo de ser liberado de los demonios, sino de ser restaurado interiormente. Jesús la invitó a seguir un camino de fe, a abrir su corazón a la gracia divina y a descubrir que, en Cristo, tenía una nueva identidad. Ya no era la mujer marcada por el pecado, sino una mujer de valor y con un propósito renovado. La conversación fue un punto de inflexión para ella. Fue allí donde María Magdalena comprendió que no necesitaba ser perfecta para ser amada. El amor de Jesús no dependió de sus faltas, sino de la gracia de Dios, que la acogió tal como era. Con esta comprensión, María experimentó una verdadera transformación interior. Comenzó a verse como una mujer renovada, con una nueva misión de seguir y servir al Señor. Aquella conversación con Jesús fue el comienzo de un cambio continuo y profundo en su vida. María Magdalena no solo fue sanada físicamente, sino que experimentó una verdadera liberación de su espíritu. Ahora comprendió que la paz y la fuerza para empezar de nuevo provenían del amor divino, y este descubrimiento la guiaría en su camino con Cristo, un camino que estaría marcado por la fe, el amor y la dedicación a aquel que la transformó. María Magdalena no fue solo testigo de los milagros de Jesús, sino que se convirtió en una fiel seguidora, acompañándolo en sus viajes y ofreciendo apoyo incondicional a su ministerio. Mientras Jesús iba de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos, María estaba allí, siempre a su lado, demostrando una devoción profunda y sin vacilaciones. Ella no solo lo siguió físicamente, sino que se entregó por completo a sus enseñanzas y a su misión. En aquella época, la sociedad no veía con buenos ojos a las mujeres que destacaban o tomaban protagonismo en asuntos públicos, especialmente cuando se trataba de un ministerio como el de Jesús. Pero María Magdalena, lejos de importarle las opiniones de los demás, estaba dispuesta a servir a Jesús en todas las formas posibles. Su apoyo no fue solo emocional, sino práctico. Usó los recursos que tenía para ayudar a Jesús y sus discípulos.
La Biblia menciona que María Magdalena, junto con otras mujeres, ayudaron con sus riquezas para sostener el ministerio de Jesús. Esto no fue poca cosa, sino una verdadera demostración de fe y gratitud. Estas mujeres fueron a menudo la fuente de recursos para apoyar la obra de Cristo y sus discípulos, quienes se movían por pueblos y ciudades sin tener un lugar fijo donde quedarse. María no solo ayudó económicamente, sino que estuvo presente en momentos decisivos de la vida de Jesús. Ella lo siguió a donde quiera que fuera, estando allí durante sus momentos de curación, sus momentos de enseñanza e incluso en sus momentos más difíciles. Su dedicación fue un testimonio de su amor y de la transformación interior que había experimentado. Jesús la había tocado tan profundamente que no podía simplemente permanecer alejada. Sintió que su vida, antes llena de dolor y tormento, ahora tenía un propósito. A través de Jesús, encontró la libertad y la esperanza que había estado buscando, y ahora quería darlo todo para pagar todo lo que él había hecho por ella. María Magdalena también fue una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz, en ese momento de dolor indescriptible. Mientras los discípulos varones, a excepción de Juan, estaban lejos, María Magdalena no se alejó de Jesús. Vio de cerca la crucifixión de su Señor y, aunque su corazón estaba desgarrado, su presencia allí fue una demostración del apoyo incondicional que le había brindado durante todo su ministerio. María Magdalena no solo seguía a Jesús en sus momentos de gloria y asombro, sino que también estaba dispuesta a estar con él en sus horas más oscuras y sufridas. Este apoyo no fue solo físico, sino emocional y espiritual. Ella estuvo allí, al lado de Jesús, en las buenas y en las malas, y esto muestra la profundidad de su fe. Ella fue una de las pocas que, durante la crucifixión, no dejó de seguirla. Su presencia al pie de la cruz simbolizaba cuánto creía en la misión de Jesús, incluso cuando las circunstancias parecían sombrías. Para ella, el ministerio de Jesús era algo que trascendía la muerte y el dolor, y estaba dispuesta a ser fiel pasara lo que pasara. El apoyo de María Magdalena durante todo el ministerio de Jesús refleja también la transformación de su propia vida. Se convirtió en una seguidora dedicada, dispuesta a dar todo lo que tenía para apoyar la obra de Cristo. Este apoyo incondicional fue un testimonio de su gratitud y del profundo impacto que Jesús tuvo en ella. Ella, que una vez estuvo poseída por demonios, ahora estaba poseída por una fe inquebrantable en el Hijo de Dios. Este contraste es un testimonio del poder transformador de Jesús, quien no solo sanó su cuerpo, sino que restauró su corazón y su alma. La dedicación de María Magdalena al ministerio de Jesús, su disposición a estar presente en los momentos más difíciles y su continuo apoyo, incluso ante la adversidad, demuestran la profundidad de su amor y fe. Ella fue, sin duda, una de las seguidoras más fieles, y su camino con Jesús revela la belleza de la verdadera devoción, una devoción que va más allá de las palabras y se traduce en acciones concretas de servicio, amor y sacrificio. Esta fidelidad a lo largo del ministerio de Jesús fue solo el comienzo de su transformación que se consolidaría con la resurrección y la misión que tendría de llevar el mensaje de Cristo a los demás. Cuando María Magdalena se convirtió en una fiel seguidora de Jesús, no solo se acercó más a Cristo, sino que también comenzó a integrarse profundamente en el círculo de sus discípulos. Ella, una mujer que había estado marcada por un pasado oscuro, ahora era parte del grupo íntimo que caminaba con Jesús, compartiendo sus lecciones, observando los milagros y, lo más importante, siendo testigo del amor incondicional que Jesús ofrecía a todos. María Magdalena, aunque era mujer, tenía una cercanía con los apóstoles inusual para la época. En esa sociedad, las mujeres a menudo estaban al margen, pero María no se dejó limitar por las normas sociales. Ella no solo siguió a Jesús, sino que también estuvo presente constantemente junto a los apóstoles, escuchando sus enseñanzas y compartiendo sus experiencias diarias con quienes estaban más cerca de Jesús.
Su interacción con los apóstoles no fue meramente pasiva. María Magdalena contribuyó significativamente al ministerio de Jesús y al grupo de discípulos. Junto con otras mujeres, ayudó a satisfacer las necesidades diarias, utilizando los recursos que tenía para apoyar a Jesús y los apóstoles mientras viajaban y predicaban. Sin embargo, su contribución no se limitó al apoyo material. María Magdalena fue una presencia de fe firme y su testimonio personal de transformación fue algo que inspiró a otros a profundizar su propia relación con Jesús. Ella no fue solo una seguidora distante, sino un testigo ocular de muchos de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Cuando los apóstoles se reunían con Jesús, María Magdalena estaba a menudo entre ellos, participando en sus conversaciones y escuchando las sabias palabras de Jesús. Se convirtió en parte esencial de la comunidad de seguidores que se estaba formando en torno a Cristo. Esta cercanía no se limitó solo a sus acciones, sino también a la relación personal que desarrolló con cada uno de los apóstoles. A través de su devoción y transformación, se convirtió en una valiosa amiga y aliada en la misión de difundir el Evangelio. En los momentos más profundos de enseñanza estuvo presente María Magdalena, escuchando atentamente las palabras de Jesús, reflexionando sobre ellas y compartiendo con los apóstoles las lecciones que ella misma iba aprendiendo. Ella, que antes había estado en una vida de angustia y sufrimiento, ahora se convirtió en una de las personas más cercanas a Jesús, no solo porque Él la había sanado, sino porque había aceptado completamente su mensaje y la vida misionera que Él ofrecía. Esta cercanía no era solo física, sino espiritual. María Magdalena compartió con los apóstoles una fe inquebrantable, una fe que los unió al servicio de Cristo. Con cada milagro que presenció, su fe se fortaleció. Con cada palabra que Jesús pronunció, ella profundizó su comprensión de quién era Él y el propósito de su misión. Su fe y devoción eran palpables, y esto hizo que fuera muy respetada dentro del círculo de los apóstoles, incluso en una época en la que las voces de las mujeres muchas veces no eran escuchadas con el mismo peso que las de los hombres. La cercanía de María Magdalena a los apóstoles se hizo evidente también en los momentos más difíciles, como la crucifixión de Jesús. Cuando muchos de los discípulos, temiendo por sus vidas, huyeron, María Magdalena se mantuvo firme. Ella estaba allí, de pie junto a Ión, viendo morir a su Señor. Este acto de valentía y lealtad, en un momento tan oscuro, no pasó desapercibido para los apóstoles. Aunque el sufrimiento fue grande, María Magdalena fue una presencia constante, un recordatorio para los demás de que la verdadera fe se mantuvo firme incluso ante el dolor más profundo. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena también jugó un papel clave al reunir y apoyar a los apóstoles. Ella estuvo entre las mujeres que se reunieron para orar y esperar la resurrección, cuando más tarde tendría un encuentro personal con el Cristo resucitado. Su cercanía a los apóstoles no fue solo una presencia física, sino también un profundo apoyo emocional, convirtiéndose en uno de los principales testigos del poder de Jesús sobre la muerte y de la victoria de la vida eterna. María Magdalena se convirtió en un puente entre Jesús y los apóstoles, ayudando a consolidar la fe y la misión del grupo. Su presencia a su lado, su devoción y su experiencia personal de transformación la convirtieron en parte fundamental del ministerio de Jesús. Ella representó el coraje de seguir, la fuerza de amar y la fe inquebrantable que permaneció viva, independientemente de las circunstancias. En resumen, la cercanía de María Magdalena a los apóstoles refleja una colaboración esencial en el ministerio de Jesús. Ella no era solo una seguidora, sino una amiga, una discípula y una testigo fiel del poder de Cristo. Su apoyo incondicional, su dedicación y su transformación personal la convirtieron en una de las figuras más importantes dentro del círculo de Jesús y los apóstoles. La crucifixión de Jesús es el momento más oscuro y doloroso de la historia cristiana, y María Magdalena jugó un papel crucial en ese momento. A diferencia de muchos de los discípulos que, temiendo por sus vidas,
se alejaron, María Magdalena se mantuvo firme. Ella fue una de las pocas personas que no se apartó de Jesús, incluso cuando fue humillado, torturado y finalmente crucificado. Su presencia al pie de la cruz es testimonio de su inquebrantable devoción y del profundo amor que sentía por él. Ese día, la escena alrededor de la cruz fue de angustia, dolor y desesperanza. La multitud se reunió, burlándose de Jesús, lanzándole insultos, mientras él, el Hijo de Dios, era clavado en el madero, sufriendo el dolor físico más cruel posible. Pero mientras todo esto sucedía, María Magdalena estaba allí, con el corazón apesadumbrado, pero con una fe inquebrantable, miró a aquel hombre que la había sanado y liberado, sufriendo en su lugar. Ella, que había sido transformada por él, no podía dejar de estar presente, aunque sabía cuán devastadora sería la escena. María Magdalena sabía que Jesús no merecía eso. Ella había observado sus milagros, escuchado sus palabras de perdón y amor, y ahora veía su cuerpo siendo destrozado. Pero, incluso ante tanto sufrimiento, su presencia al pie de la cruz representaba una forma de honor y fidelidad, algo que las palabras no podían expresar. Ella estaba allí, no para preguntar por qué, sino para estar con él, en su dolor, como un acto de amor, como una hermana que no abandona a su hermano, incluso en los momentos más difíciles. Además de María Magdalena, también estaban María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado, que permanecieron al lado de Cristo. Juntos, estos pocos seguidores fueron testigos del mayor sacrificio que el mundo haya conocido jamás. María Magdalena, aunque muda, expresó con su presencia lo que las palabras no podían captar. Ella estaba allí para honrar a Jesús y demostrar la fidelidad de su fe. Durante este periodo de angustia, María Magdalena no dejó de observar el sufrimiento de Jesús, y él tampoco dejó de verla. Jesús, en todo su dolor, miró a su madre, María, y a su amado discípulo, Juan, y dijo, con voz débil pero significativa: «Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, aquí está tu madre». Jesús, en ese momento, estaba cuidando a su madre, sabiendo que ella necesitaría a alguien que la sostuviera después de su muerte. María Magdalena, junto a María, madre de Jesús, y Juan, fue una de las pocas que vio y sintió el peso de esta responsabilidad. Sabía que su misión no terminaba con la muerte de Jesús, pero que todavía tenía un papel importante que desempeñar. La crucifixión no fue solo un tiempo de sufrimiento físico para Jesús, sino también un tiempo de gran sufrimiento espiritual para quienes lo amaban. Para María Magdalena, el dolor fue profundo. Había visto a Jesús sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y dar esperanza a los desesperados, y ahora lo veía someterse al sufrimiento, como un cordero llevado al matadero. El dolor de ver a su Señor crucificado no fue solo físico, sino existencial. Lo que ella no sabía era que, detrás de esa horrible muerte, había un plan de salvación para toda la humanidad. El papel de María Magdalena durante la crucifixión no fue el de solo un espectador pasivo, sino el de un discípulo activo que estuvo allí hasta el final. Fue una de las pocas mujeres que no se alejó, que no se escondió. Tu presencia en ese momento difícil es una demostración de tu fe inquebrantable y devoción a Jesús. Ella estaba dispuesta a estar con él en el dolor, como había estado con él en momentos de alegría y celebración. Tu fidelidad al lado de Jesús, incluso en su mayor agonía, es una lección de amor y lealtad para todos nosotros. Al final, María Magdalena fue testigo de uno de los mayores misterios de la fe cristiana, la muerte de Jesús, que no sería el final, sino el comienzo de algo aún mayor. Ella no sabía, en ese momento, que Jesús moría por ella, por todos los pecadores del mundo, para que, a través de su muerte, todos tuvieran la oportunidad de recibir la vida eterna. Ella solo sabía que amaba a este hombre, que él había cambiado su vida y que estaba allí para honrarlo hasta el final,
sin importar las circunstancias. La crucifixión de Jesús marcó un punto de inflexión no solo en la historia, sino también en la vida de María Magdalena. Ella permaneció firme, fiel y verdadera, incluso ante el dolor, y esto fue lo que la convirtió en uno de los mayores testigos del sacrificio de Cristo. No tenía miedo de mostrar su amor, incluso cuando el mundo que la rodeaba estaba ciego a lo que realmente estaba pasando. Y aunque el dolor fue inmenso, su fidelidad en ese momento de sufrimiento pronto sería recompensada con la maravillosa noticia de la resurrección. En el momento más oscuro de la historia de la humanidad, en la cima del cerro del Gólgota, el lamento de María Magdalena resonó entre las sombras de la tarde. Ella estaba allí, al pie de la cruz, con el corazón destrozado y los ojos llenos de lágrimas. El hombre que había sido liberado, sanado y enseñado ahora estaba siendo cruelmente crucificado ante ella. Su dolor era indescriptible, una mezcla de pérdida y angustia. Ella, que había sido transformada por Jesús, ahora sufriendo sin piedad, sin poder hacer nada para detenerlo. María Magdalena no estaba sola. A su lado estaban algunas de las mujeres más cercanas a Jesús, incluida su madre, María. Todos estaban allí, presenciando el sufrimiento inconmensurable, pero también sintiendo la presión del miedo y la impotencia. Las palabras de amor y perdón de Jesús todavía estaban frescas en sus memorias, pero la realidad de la cruz era demasiado dura para comprenderla plenamente. El dolor de perder al Maestro fue enorme, pero lo más devastador fue ver a Jesús, el Hijo de Dios, en agonía, completamente rechazado y abandonado por la multitud. El paisaje era horrible. El cielo se oscurecía. El viento soplaba con una intensidad que hacía crujir las hojas de los árboles y la tierra parecía temblar por el peso de lo que estaba sucediendo. María Magdalena, sin embargo, no se retiró. Aunque su alma estaba desgarrada por el dolor, no dejó de estar al lado de Jesús en el momento más cruel. Fue testigo de la muerte del hombre que había amado incondicionalmente y al que había llamado a una nueva vida. El lamento que surgió de sus labios no fue solo un grito de dolor, sino de desesperación, de un amor que parecía no tener fin, pero que se encontraba impotente ante la muerte. Mientras Jesús colgaba de la cruz, miró a las mujeres y su visión se cruzó con la de María Magdalena. Era visible el dolor de ver a sus discípulos y seguidores tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Sabía que habían sufrido daño, pero también sabía que ese dolor era el preludio de algo mayor. Estaba a punto de realizar el mayor sacrificio de todos, la obra redentora que cambiaría el curso de la historia humana. Allí estaba María Magdalena, contemplando el sufrimiento de su Señor, con el corazón rebosante de tristeza. Pero en ese momento ella no entendió que ese dolor era el medio por el cual Él traería curación y liberación a todos. La oscuridad y el silencio que se apoderaron de ese momento, mientras Jesús sufría en la cruz, crearon una atmósfera de desesperanza, pero también de fe, de confianza en la promesa de que todo era parte de un plan divino que pronto traería la victoria. Los gritos y maldiciones de la multitud, que se burlaba de Jesús, hicieron que el sufrimiento fuera aún más insoportable. Pero María Magdalena no aparta la mirada. Estaba concentrada en ese momento, concentrada en ese hombre, Jesús, que la había llamado por su nombre, que la había liberado del peso del pecado y de las tinieblas. Ella sabía que a pesar de toda la agonía que él estaba experimentando, este sufrimiento no sería en vano. Sabía en su corazón que algo más grande estaba por suceder. Los gritos de Jesús, clamando a Dios, diciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», resonaron como un trueno. Esas palabras no fueron solo palabras de desesperación, sino de rendición, de una profunda confianza en el Padre Celestial. Pero para María Magdalena, ese momento fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Estaba viendo a su Señor ser consumido por la muerte y, sin embargo, sentía algo más profundo que el dolor. Sentía esperanza. Esperanza,
porque sabía que Jesús no era un hombre cualquiera. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y aunque su cuerpo estaba siendo desgarrado, su alma estaba a punto de realizar la mayor obra de salvación para la humanidad. El lamento al pie de la cruz no fue solo un grito de pérdida, sino también un grito de profundo amor y anhelo. María Magdalena lloró porque sabía que el fin de Jesús en la cruz no ponía fin a su historia con él. Su fe, aunque desafiada por el dolor, nunca se rompe. Sabía que este no sería el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. Algo que todavía no entendía del todo, pero que creía en lo más profundo de su ser. La cruz fue el lugar del mayor dolor, pero también de la mayor esperanza. En medio de su lamento, María Magdalena vislumbró la grandeza de Jesús, de lo que había hecho por ella y por toda la humanidad. El dolor al pie de la cruz sería el preludio del gozo de la resurrección, pero ella aún no lo sabía. Solo sabía que su amor por Jesús, incluso ante la muerte, era inmenso e inquebrantable. Y, al permanecer allí, al pie de la cruz, se convierte, sin saberlo, en uno de los mayores testigos del sacrificio que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Aunque las lágrimas cayeron y el mundo a su alrededor pareció desmoronarse, María Magdalena sabía en su corazón que este lamento era solo un capítulo de la historia que se estaba escribiendo, una historia de redención que más tarde ayudaría a contar para las generaciones futuras. El sábado después de la crucifixión de Jesús fue un día de profundo silencio, de un inmenso vacío que flotaba sobre el corazón de los seguidores de Cristo. El peso de la pérdida estaba en cada pensamiento, en cada movimiento, pero el silencio era más que la simple ausencia de palabras. Era el silencio de la esperanza el que parecía haber sido robado. El Maestro había sido crucificado y ahora su cuerpo estaba enterrado, almacenado en una tumba prestada, y el futuro parecía incierto. María Magdalena, junto con las demás mujeres que lo siguieron, sintió el peso de esta pérdida como una tormenta que azotaba su alma. Todavía podía escuchar claramente, en su mente, los últimos gritos de Jesús en la cruz, sus ojos que se habían encontrado con los de ella en el momento de su muerte y el dolor que en sus corazones no desaparecía. Pero ese sábado todo parecía oscuro y tranquilo. El cielo estaba en calma, pero sus corazones no. Estaban lejos de Jesús y lo que quedaba ahora era el dolor de la separación. Los recuerdos de la vida y los milagros de Jesús eran muy vívidos en sus mentes, pero la muerte parecía haberlos sumergido a todos en un abismo de desesperanza. Estaban cansados, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Después de ver tanto como Jesús sanaba, enseñaba, amaba y transformaba vidas, la idea de que en realidad estaba muerto era difícil de aceptar. Ese sábado fue un día de esperanza. No podían hacer nada, porque el sábado era día de descanso, de no trabajar. Era un día para guardar las leyes, y María Magdalena y las demás mujeres respetaban eso, pero sus almas estaban en guerra. Sintieron un inmenso vacío, como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Dónde estaba la luz que trajo Jesús? ¿Dónde estaban las promesas de un reino eterno? Pero aquel sábado no fue solo un día de luto. Fue también un día de reflexión, de reclusión, donde las mujeres permanecían juntas, en silencio, esperando que el amanecer del primer día de la semana trajera algún problema a sus almas atormentadas. Se estaban preparando, de alguna manera, para lo que vendría después, aunque no ofrecen exactamente lo que esperaban. El lamento de María Magdalena fue profundo, estaba devastada, pero algo dentro de ella aún albergaba una pequeña llama de esperanza. Aunque no sabía lo que sucedería, no pudo evitar pensar en el amor de Jesús por ella, sin el cuidado y la liberación que él trajo a su vida. La idea de que él realmente estaba perdido para siempre era casi imposible de aceptar. Durante este sábado de lamento pensaron en la promesa de Jesús. Aunque había hablado de su muerte, la idea de fallecer parecía lejana e irreconocible. ¿Cómo podía creer que él,
después de pasar por una muerte tan cruel y humillante, volvería a la vida. ¿Cómo podría haber imaginado que algo bueno saldría de todo ese dolor y decepción? Pero aún así, una parte de ellos no podía quitarse de encima la esperanza, por pequeña que fuera, de que algo estaba por llegar. Cuando el sol se puso ese oscuro sábado, los corazones de María Magdalena y los demás seguidores de Jesús eran como la tumba misma, cerrados, oscuros y vigilados. El mundo parecía haberse detenido y solo quedaba el recuerdo de un amor transformador y la sensación de que, al final, había vencido la muerte. Pero el sábado iba pasando y el domingo se acercaba. Algo nuevo estaba por suceder, pero nadie lo sabía. El sábado, con su calma desconcertante, fue la preparación silenciosa de un acontecimiento que lo cambiaría todo. La muerte de Jesús no sería el final de la historia. Este tiempo de silencio y luto, aunque doloroso, estuvo a punto de ser roto por la mayor demostración de poder que el mundo haya conocido jamás. María Magdalena y las demás mujeres, aún sumergidas en su dolor, quizá aún no comprendían el significado profundo de aquel sábado. Pero lo que no sabían era que el tercer día llegaba. Y con ello, la esperanza. El lamento de un sábado oscuro daría paso al gozo de una mañana de resurrección. Pero en ese momento, todo lo que quedó fue silencio. El silencio antes de la explosión de luz que devolvería la vida. El sábado después de la crucifixión de Jesús fue un día de esperanza, de tristeza, pero también de preparación. Y aunque María Magdalena y las demás mujeres estaban sumidas en el dolor, lo que no sabían era que ya se estaba logrando la victoria, y que el amanecer del domingo traería consigo la respuesta a todas sus preguntas y el fin de todo el dolor que padecían. Había sufrido. Amaneció el domingo, pero para María Magdalena y las demás mujeres, el dolor de perder a Jesús aún estaba fresco y profundo en sus corazones. No tenían palabras para describir la tristeza que sentían, el anhelo que los consumía. La muerte de Jesús parecía tan definitiva, que ninguna de las promesas que había hecho parecía real en ese momento de duelo. María Magdalena, que siempre estuvo tan cerca de Jesús, sintió el peso de su ausencia como una tormenta que no pasaba. Los recuerdos de su voz, sus miradas amorosas y las palabras amorosas que había pronunciado eran vívidos, pero ahora parecían muy distantes. El cielo estaba despejado, pero el corazón de María estaba oscuro. Ella y las demás mujeres habían ido al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús con especias, como era costumbre en la época. Fue un acto de respeto, de amor, pero también de despedida. No tenían idea de que ese acto sencillo y respetuoso se convertiría en uno de los momentos más sorprendentes de la historia. Cuando llegaron a la tumba, algo andaba mal. Se quitó la piedra que sellaba la entrada al sepulcro, algo tan grande y pesado que nadie podía moverlo solo. La entrada estaba abierta. La tumba estaba vacía. María Magdalena, en shock, corrió hacia los discípulos más cercanos, Pedro y Juan, para contarles lo que había encontrado. El cuerpo de Jesús, el cuerpo que todavía no podía dejar de imaginar, ya no estaba allí. Su primer pensamiento fue el peor. Alguien había robado el cuerpo de Jesús. El dolor de la pérdida, la confusión, todo se apoderó de ella. ¿Cómo alguien se atrevería a hacer algo tan horrible? ¿Cómo podría alguien robar el cuerpo de su maestro, a quien ella amaba tan profundamente? Pedro y Juan corrieron al sepulcro y, efectivamente, encontraron las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero estaban vacías, como si las hubiera dejado sin que nadie las quitara. De hecho, la tumba estaba vacía. No entendían lo que estaba pasando, pero al ver la tumba vacía, comenzaron a alejarse, rumbo a sus hogares, aún confundidos y sin respuestas. Pero María Magdalena no pudo mantenerse alejada. Estaba desconsolada, sin saber qué hacer, pero algo dentro de ella no la dejaba ir. Ella permaneció allí,
frente a la tumba vacía, llorando, sin saber qué más hacer. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Miró de nuevo la tumba y esta vez vio 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Estaban vestidos de blanco y en voz baja le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María, con el dolor desbordante de sus palabras, respondió: «Se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron». En ese momento, se dio vuelta y vio a alguien. Era un hombre, pero ella no lo reconoció. Sus ojos, todavía llenos de lágrimas, no pudieron distinguir quién era. Aquel hombre, con voz familiar, le volvió a preguntar: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». María, sin saber que hablaba con Jesús, pensó que era el jardinero y, con voz llena de angustia, respondió: «Señor, si usted se lo llevó, dígame dónde lo puso y yo lo llevaré». Entonces sucedió algo milagroso. Jesús dijo solo una palabra que cambiaría todo: «María». Cuando dijo tu nombre, una ola de reconocimiento y sorpresa invadió tu corazón. Ella sabía quién era Él. Era Jesús, el Maestro, el Salvador, de regreso a la vida. Ella había visto su cuerpo puesto en la tumba, y ahora Él estaba ante ella, vivo, resucitado. Ella corrió hacia Él, con los ojos llenos de lágrimas, pero ahora lágrimas de alegría, de sorpresa, de incredulidad. Ella, la primera en ver la resurrección de Jesús, fue testigo de la mayor victoria que el mundo jamás haya conocido. María Magdalena no podía creerlo, pero sabía que era verdad. Abrazó a Jesús con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Jesús, tiernamente, le dijo: «No me detengas, porque aún no he subido al Padre, sino ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Ese momento marcó el primer testimonio de la resurrección de Jesús. María Magdalena, la mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios, fue ahora la primera en ver vivo al Maestro. Le fue encomendada la misión de anunciar la buena nueva a los demás discípulos: «He visto al Señor». Un mensaje que cambiaría la historia para siempre. El testimonio de María Magdalena no se trató solo de ver la tumba vacía, sino de encontrar personalmente a Jesús resucitado. Su vida nunca volvería a ser la misma y su misión, anunciar la resurrección, apenas comenzaba. Ella se convirtió en la primera en decirle al mundo lo que todos estaban a punto de entender: Jesús venció la muerte y ahora vive para siempre. Después de la resurrección de Jesús, el mundo estaba a punto de transformarse. El poder de la muerte había sido derrotado, pero las primeras personas que presenciaron este milagro quedaron en shock, sin saber cómo procesarlo todo. María Magdalena, después de ser la primera en ver la tumba vacía, también fue la primera en ver al propio Cristo resucitado. Pero, como todos los demás, estaba confundida y todavía en el proceso de comprender lo que estaba sucediendo. Después de su conversación con Jesús, María corrió a contárselo a los discípulos, pero aún así, la incredulidad todavía flotaba en el aire. No podían creer que la noticia fuera cierta. El dolor de perder a Jesús, el sentimiento de vacío, era tan fuerte que nadie podía ver más allá. María fue la única que verdaderamente creyó en lo que veían sus ojos, pero esta no sería la última vez que tendría la oportunidad de estar cerca de Cristo resucitado. Jesús, al resurgir, se apareció en varias ocasiones a diferentes personas, pero su encuentro con María Magdalena fue especial. Ella, como nadie, conoció la profundidad de su sufrimiento y su amor. Cuando Él la llamó por su nombre, fue un momento de revelación total. Cuando Él le dijo que les dijera a los discípulos que Él estaba vivo, algo se encendió dentro de María. Ella entendió el significado de la resurrección. El amor de Dios por ella y por todos era más fuerte que nunca. Pero el encuentro con Cristo resucitado no se limitó solo a María. Poco después,
se apareció a otros discípulos en momentos sorprendentes e inesperados. El más notable de estos encuentros ocurrió con dos discípulos camino a Emaús. Estaban tristes, saliendo de Jerusalén, sin entender lo que le había sucedido a Jesús. Cuando un hombre desconocido se acercó a ellos, comenzó a hablar, sin que supieran quién era. Jesús caminó junto a ellos, hablando desde las Escrituras y explicando cómo todo lo que le había sucedido estaba escrito en las profecías. Al escuchar estas palabras, el corazón de los discípulos comenzó a arder. Pero fue solo cuando llegaron al pueblo y Jesús partió el pan con ellos que se les abrieron los ojos y reconocieron que estaban ante el mismo Cristo resucitado. Ellos quedaron asombrados y corrieron a contárselo a los demás, sabiendo que el Maestro estaba vivo. Este momento de revelación fue solo el comienzo de una serie de encuentros con el Cristo resucitado. Jesús no se limitó a aparecer solo a sus más cercanos, sino que se dio a conocer entre todos sus seguidores. Se mostró a las mujeres que estaban cerca del sepulcro, a los discípulos que se escondieron por miedo, a Tomás que inicialmente dudó y finalmente a los apóstoles en varias ocasiones. En uno de estos encuentros, Jesús se apareció a todos los discípulos, en un momento de paz y tranquilidad, donde los animó a continuar la misión. Sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, diciéndoles: «Recibid el Espíritu Santo. Aquellos cuyos pecados perdonéis serán perdonados. Aquellos cuyos pecados retengáis serán retenidos». Estos encuentros con Cristo resucitado no solo fueron momentos de confirmación de su victoria sobre la muerte, sino también de transformación para todos sus seguidores. Comenzaron a comprender que la muerte no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. La resurrección de Jesús no fue solo una victoria para él, sino para todos los que creyeron en él. El encuentro con Cristo resucitado trajo esperanza al mundo. No se reveló simplemente como una figura distante o una idea abstracta. Se presentó como el Salvador viviente, dispuesto a restaurar, sanar y dar nueva vida. Esta reunión no fue solo algo que sucedió en el pasado. Él continúa siendo real y presente en la vida de los cristianos hasta el día de hoy. Cada uno de los encuentros con Jesús después de su resurrección trajo un mensaje poderoso. Él estaba vivo y, a través de él, la vida eterna estaba disponible para todos. Mostró que independientemente de lo que hubiera sucedido o de lo que hubieran sentido, la verdadera victoria no era sobre la muerte, sino sobre el pecado y la separación de Dios. Él, como Cristo resucitado, ofreció perdón, gracia y una nueva oportunidad para todos. El encuentro con Cristo resucitado fue un hito para todos los que lo siguieron. María Magdalena, los discípulos y todos los que lo encontraron después de la resurrección fueron testigos de este gran milagro. No solo vieron a Jesús resucitado, sino que también se convirtieron en mensajeros de sus buenas nuevas. Se les dio la misión de difundir el mensaje del Evangelio al mundo, y así se extendió el cristianismo, y la victoria de Cristo sobre la muerte continúa inspirando a millones de personas hasta el día de hoy. El Cristo resucitado es más que un acontecimiento del pasado. Él es una presencia viva y activa en la vida de quienes creen en Él. Cada encuentro con Cristo resucitado es una oportunidad de renovación, restauración y esperanza. Después de presenciar la muerte y resurrección de Jesús, María Magdalena encontró un nuevo propósito en su vida: ser la primera en anunciar la buena nueva de la resurrección de Cristo. Aquella mujer que había sido curada por Jesús de 7 demonios, ahora se veía con la responsabilidad de llevar al mundo la verdad de que Jesús estaba vivo. En Juan 20, 16 a 17 vemos el momento decisivo de su misión. Después de una mañana de lamentos, María Magdalena encuentra a Jesús resucitado en el jardín, pero no lo reconoce de inmediato. Cuando él la llama por su nombre, ella lo reconoce y, en un acto de reverencia, lo llama Rabbuni, maestro. Fue entonces cuando Jesús le encargó que les dijera a los demás discípulos que había resucitado.
«Vayan y díganlo a mis hermanos», dijo. Y así, María Magdalena se convirtió en la primera persona en presenciar la resurrección de Jesús, recibiendo el mayor de los privilegios: llevar la buena nueva a los discípulos. María Magdalena no fue vista como un testigo confiable, especialmente porque era una mujer en una sociedad patriarcal. Sin embargo, Jesús la eligió porque sabía que ella, más que nadie, entendía el poder de su resurrección. Su testimonio fue sincero y transformador, no solo una historia, sino una experiencia de vida. Se apresuró a llevar el mensaje a los discípulos, siendo la primera evangelista, a pesar de las dudas iniciales de los apóstoles. Pero su coraje y fe pronto inspiraron a otros a creer. La resurrección de Cristo era la verdad que ella llevaba consigo, y ese mensaje transformó todo a su alrededor. María Magdalena fue mucho más que una simple mensajera. Ella acompañó a Jesús en su viaje, estuvo a su lado en su crucifixión y después de su muerte continuó predicando su resurrección. Su dedicación no conoció límites y su misión se extendió más allá de Jerusalén. Ella llevó la buena nueva de Cristo no solo a los discípulos, sino también a otras comunidades, anunciando la transformación que Jesús traía a todo aquel que creía en él. Su papel de evangelista no se limitó a un momento, sino que fue una misión continua que llevó a cabo con pasión y fe. María Magdalena, como primera evangelista, nos muestra a todos que, independientemente de nuestras limitaciones o de la forma en que nos vea la sociedad, podemos ser instrumentos poderosos en manos de Dios. Su misión de llevar el mensaje de la resurrección transformó no solo su propio corazón, sino también el mundo que lo rodeaba. La misión de María Magdalena se convirtió en un ejemplo de fe, valentía y obediencia a Dios. Nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de proclamar a Cristo resucitado, llevando su mensaje de salvación y esperanza a todos los rincones de la tierra. Y así, su misión sigue viva y resuena a través de generaciones. Después de la resurrección de Jesús, María Magdalena no desapareció de la narración, como suele ser retratada. Al contrario, desempeñó un papel esencial en las primeras comunidades cristianas, convirtiéndose en una de las líderes y figura central en la difusión del mensaje del Evangelio. Su vida estuvo marcada por una profunda transformación y se dedicó por completo a la misión de compartir la buena nueva de Cristo con los demás. La historia de María Magdalena después de la resurrección no trata solo de su encuentro con el Cristo vivo, sino también de su continua presencia y contribución en las primeras etapas del cristianismo. No fue solo una espectadora, sino que se convirtió en una figura activa en la formación de las primeras comunidades de fe, siendo una de las seguidoras más fieles y comprometidas de Jesús. Al principio, cuando los apóstoles aún intentaban comprender la magnitud de la resurrección de Cristo, María Magdalena ya estaba tomando medidas. Ella, con su profunda fe y dedicación, fue una de las principales responsables de difundir el mensaje de la resurrección, especialmente a aquellos que, aún incrédulos, no aceptaron fácilmente la noticia. Los evangelios hablan de ella como una mujer con gran valentía, dispuesta a ir más allá de los límites de la cultura de la época para cumplir la misión divina que le había sido encomendada. En los relatos de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, se menciona indirectamente a María Magdalena como una de las mujeres que ayudaron a sostener a los apóstoles y apoyaron a la nueva iglesia con recursos y servicios. Aunque los apóstoles eran los principales predicadores, María Magdalena y otras mujeres estaban profundamente involucradas en las primeras comunidades cristianas, brindando apoyo físico y espiritual y participando activamente en servicios y oraciones. Una de las razones por las que María Magdalena fue tan importante en las primeras comunidades cristianas es su capacidad de dar testimonio. Ella no solo compartió lo que vio con los discípulos, sino que también se dedicó a formar otros grupos de creyentes. Las mujeres, como María Magdalena, desempeñaron un papel clave en la difusión del Evangelio en una época en la que la sociedad no les daba mucha voz.
Ella estaba por delante de muchos otros, siendo una de las primeras en creer y enseñar que Jesús no era solo un profeta, sino el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Además, María Magdalena fue una de las figuras clave en el mantenimiento de la unidad y la fidelidad entre los primeros seguidores de Cristo. En una época de persecución e incertidumbre, cuando los cristianos eran perseguidos, ella se convirtió en una fuente de fortaleza y motivación para muchos. Su testimonio personal de fe fue un ejemplo del poder transformador que Cristo ofrece a todos. En muchos sentidos, María Magdalena representa la persistencia y dedicación que tuvieron los primeros cristianos, incluso cuando enfrentaban grandes desafíos y dificultades. Sabía que lo que había presenciado, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, no era solo la historia de un hombre, sino la historia de toda la humanidad. Estaba dispuesta a luchar por ello, incluso frente al rechazo y la marginación, y esto inspiró a otros a unirse a la misión de difundir el Evangelio. La importancia de María Magdalena va más allá de ser simplemente testigo de la resurrección. Fue una de las primeras líderes de la Iglesia primitiva y ayudó a formar una base de creyentes fieles y comprometidos. Ella fue una fuerza vital en las primeras comunidades cristianas, representando a una mujer valiente y transformada que tenía el poder de difundir el mensaje de Cristo donde quiera que fuera. En definitiva, María Magdalena, con su fe inquebrantable y su valentía, fue una de las mayores defensoras del cristianismo en las primeras comunidades. Su trabajo y apoyo a la Iglesia primitiva contribuyeron a la difusión del Evangelio, y su influencia como líder espiritual ayudó a dar forma a la historia del cristianismo desde sus primeros días. Ella no fue solo una seguidora de Jesús, sino una verdadera fundadora de la Iglesia, que ayudó a marcar el comienzo de una nueva era de fe, valentía y esperanza para los cristianos. María Magdalena es a menudo retratada como una de las figuras más complejas y fascinantes de los Evangelios. Su historia no se trata solo de ser una fiel seguidora de Jesús, sino también de una mujer que desafió las normas sociales y culturales de su tiempo. En la sociedad patriarcal en la que vivió, donde las mujeres eran frecuentemente relegadas a roles subordinados, María Magdalena se destacó no solo como discípula, sino también como líder y defensora del Evangelio. Su trayectoria refleja una lucha silenciosa contra el patriarcado que estuvo presente en todos los ámbitos de la vida, desde la familia hasta el poder religioso y político. El contexto histórico de María Magdalena es fundamental para comprender la fuerza de su misión. El patriarcado de la era bíblica era una estructura rígida y opresiva que limitaba la voz y la participación de las mujeres en asuntos públicos, espirituales y políticos. En una época en la que las mujeres eran consideradas propiedad de sus maridos o padres, rara vez participaban en decisiones importantes o eran reconocidas por sus capacidades intelectuales y espirituales, María Magdalena rompió todas estas barreras. No se contentó con permanecer en un segundo plano. A lo largo del ministerio de Jesús, María Magdalena se convirtió en una de las figuras más destacadas entre sus seguidores, algo muy inusual para una mujer de aquella época. Su relación con Jesús, como primera testigo de su resurrección y primera enviada a anunciar esta buena nueva, sitúa a María Magdalena en una posición de gran autoridad espiritual. En ese momento histórico, una mujer con esta responsabilidad sería sin duda una excepción a la regla, algo que ya comenzaba a desafiar los estándares de la sociedad patriarcal. Y no fue solo eso. María Magdalena estuvo al lado de Jesús en los momentos más cruciales de su vida, demostrando valentía y lealtad en un contexto donde la presencia femenina no era valorada ni reconocida como fundamental. El hecho de que María Magdalena sea mencionada en los Evangelios como una de las pocas mujeres presentes en la crucifixión de Jesús, y más tarde fue la primera en ver a Jesús resucitado, es un hito significativo de su importancia. En un mundo dominado por los hombres donde los testimonios de las mujeres a menudo eran ignorados, María Magdalena tuvo el honor de ser la mensajera de la resurrección, el acontecimiento más importante de la historia cristiana.
Cuando corre a contarles a los discípulos sobre la resurrección de Jesús, sin querer se convierte en la primera evangelista, la que lleva el mensaje de Cristo a los demás. Este acto de fe y valentía subvierte las expectativas sociales y desafía el papel tradicional de la mujer como pasiva o sumisa. También es significativo el papel de María Magdalena en las primeras comunidades cristianas. Ella no era una simple seguidora, ella fue una colaboradora activa en la difusión del Evangelio. Muchas mujeres, como María Magdalena, se distinguieron en el cristianismo primitivo, no solo como participantes, sino también como líderes. Mantuvieron unidas a las primeras comunidades, brindaron apoyo material y, a menudo, fueron responsables de difundir el mensaje de Cristo cuando los apóstoles estaban ausentes. Sin embargo, con el tiempo, la visión patriarcal de la Iglesia primitiva buscó reducir el papel de la mujer, enfatizando el dominio masculino sobre el ministerio cristiano. Lamentablemente, la contribución de las mujeres al cristianismo primitivo ha sido eclipsada y, en muchos casos, silenciada, pero la figura de María Magdalena aún resuena como símbolo de resistencia y desafío al orden patriarcal de la época. María Magdalena, con su fuerte presencia, su dedicación y su liderazgo, fue una de las primeras en mostrar que el verdadero mensaje de Cristo trascendió las limitaciones humanas y sociales, desafiando las normas de género y la opresión de las mujeres. Su historia es un recordatorio de que desde los primeros días del cristianismo, las mujeres desempeñaron un papel vital en la fundación de la Iglesia, incluso cuando sus contribuciones a menudo fueron subestimadas u olvidadas. La lucha de María Magdalena contra el patriarcado se puede ver en su perseverancia en seguir a Jesús, incluso cuando otros la ignoraban, y en su compromiso de ser una de las primeras en presenciar la resurrección, un acto que cambió la historia para siempre. Fue, sin duda, una mujer adelantada a su tiempo, líder y voz de las mujeres de la Iglesia primitiva. Su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan la igualdad, la libertad y la dignidad para todas las personas, independientemente de su género o posición en la sociedad. María Magdalena es una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de los evangelios, pero también una de las más incomprendidas y a menudo olvidadas. Su historia, que comienza con una mujer liberada de 7 demonios, evoluciona hacia un papel crucial en el ministerio de Jesús, pero a lo largo de los siglos, su legado a menudo se ha oscurecido y distorsionado. Hoy en día, muchos aún desconocen la verdadera importancia de María Magdalena, cuya vida y fe tuvieron un profundo impacto en la formación del cristianismo primitivo. María Magdalena era una mujer que vivía en una sociedad patriarcal donde las voces de las mujeres a menudo eran silenciadas. Sin embargo, ella no se conformó con los límites que le impusieron. La Biblia nos dice que ella fue una de las seguidoras más leales de Jesús, y estuvo a su lado en sus momentos de mayor sufrimiento. María Magdalena no solo fue testigo de la crucifixión, sino que también fue una de las primeras testigos de la resurrección, uno de los momentos más significativos de la historia cristiana. Ella fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Con valentía, corrió a contarles a los discípulos la buena noticia de que el Señor estaba vivo. Pero a pesar de este papel crucial, a lo largo de la historia, su nombre y contribución a menudo han sido minimizados o malinterpretados. A lo largo de los siglos, María Magdalena fue a menudo confundida con otras figuras femeninas, como la pecadora arrepentida que unge los pies de Jesús, algo que no se sustenta en los evangelios. Esta asociación, sostenida por algunas tradiciones religiosas, ha oscurecido la verdadera historia de María Magdalena, convirtiéndola en un símbolo de penitencia, en lugar de reconocer la profundidad de su fe, su papel activo en el ministerio de Jesús y su importancia como mensajera de la resurrección. Al hacerlo, el legado de María Magdalena quedó relegado a una sombra y su verdadera contribución al cristianismo fue en gran medida olvidada. Sin embargo, en muchos de los evangelios, María Magdalena es descrita como una mujer de enorme fortaleza espiritual, que,
Aunque enfrentó innumerables dificultades y el desprecio de la sociedad, se mantuvo firme en su fe y dedicación a Jesús. Ella fue una de las pocas que no abandonó a Jesús en su momento de mayor dolor. Mientras los discípulos huían, María Magdalena estaba al pie de la cruz, sufriendo con él, compartiendo el dolor de la crucifixión. No solo acompañó a Jesús hasta el final, sino que también tuvo el honor de ser la primera en verlo después de su resurrección, evento fundamental para el fundamento de la fe cristiana. El legado olvidado de María Magdalena va más allá de ser simplemente una seguidora de Cristo. Ella fue la primera evangelista, la que anunció al mundo la buena nueva de Cristo resucitado. Ella no permaneció a la sombra de Jesús, sino que tomó la delantera y fue a casa de los discípulos, llevándoles el mensaje más importante de toda la historia: he visto al Señor. Su valentía al dar este paso, su lealtad al Señor y su liderazgo silencioso demostraron que ella no era una simple seguidora, sino una mujer de gran influencia y poder espiritual. Sin embargo, su nombre nunca fue plenamente celebrado. Lamentablemente, la historia de María Magdalena fue silenciada durante siglos. La iglesia primitiva, a menudo dominada por una perspectiva patriarcal, disminuyó las contribuciones de las mujeres. En lugar de destacar a María Magdalena como líder de la comunidad cristiana primitiva, a menudo fue marginada o mal representada, lo que provocó que su legado quedara relegado al olvido. Esta distorsión histórica ha sido cuestionada más recientemente, a medida que académicos y teólogos reevalúan el papel de la mujer en la historia de la Iglesia y comienzan a reclamar las figuras femeninas que desempeñaron papeles esenciales en la formación del cristianismo. Hoy es necesario reconocer y restaurar el legado de María Magdalena. Ella no es solo la mujer que presenció la crucifixión y fue la primera en anunciar la resurrección. Ella es un símbolo de fe inquebrantable, coraje y liderazgo espiritual. Su nombre debe ser recordado no como símbolo de arrepentimiento, sino como ejemplo de verdadera devoción y pilar fundamental en la historia del cristianismo. Su legado ya no puede ser olvidado, pues María Magdalena fue, sin duda, una de las primeras y más importantes mensajeras del Evangelio. El olvido de María Magdalena es, por tanto, un reflejo de una historia más amplia de cómo las mujeres, a lo largo de los siglos, han sido invisibilizadas en la narrativa oficial de la Iglesia. Al redescubrir el papel de María Magdalena, podemos también revisitar y revalorizar el papel de las mujeres en la construcción del cristianismo primitivo, reconociendo que, sin ellas, la difusión del Evangelio no habría sido la misma. Y así, el legado de María Magdalena, mujer de profunda fe e inconmensurable coraje, perdura a través de generaciones, llamándonos a no olvidar su voz, su fuerza y su misión de evangelizar el mundo con la buena nueva de Cristo. Durante siglos, María Magdalena fue una figura incomprendida, a menudo asociada erróneamente con una vida de pecado. Ella, sin embargo, jugó un papel esencial en el ministerio de Jesús y, lo que es más importante, fue la primera testigo de su resurrección. La distorsión de su imagen, asociándola a la idea de una prostituta arrepentida, fue un error histórico que empezó a corregirse recientemente. En los últimos años, estudiosos y teólogos han trabajado para recuperar el verdadero legado de María Magdalena, reconociéndola como una figura central en la historia cristiana. En los Evangelios, María Magdalena aparece no como una mujer condenada, sino como una fiel seguidora de Jesús, que fue sanada y liberada de 7 demonios. La transformación que experimentó fue profunda y su devoción a Jesús la convirtió en una de las mujeres más cercanas e importantes en su ministerio. Ella estuvo presente en momentos cruciales de su vida, incluida la crucifixión cuando otros discípulos se alejaron, y también fue una de las primeras en descubrir la tumba vacía de Jesús después de su muerte. El reconocimiento moderno de María Magdalena comienza con una mirada más cuidadosa a los evangelios, donde su importancia es más clara de lo que muchos han pensado durante mucho tiempo.
Ella fue una de las mujeres que ayudaron a sostener el ministerio de Jesús y, más que eso, tuvo el privilegio de ser la primera en presenciar la resurrección, el mensaje más crucial del cristianismo. Esta misión de anunciar la buena nueva le fue encomendada a una mujer, lo que, en la sociedad de aquella época, era algo notable. El papel de María Magdalena como primera evangelista se hace aún más evidente cuando se considera el impacto de su historia en las primeras comunidades cristianas. Ella no fue una mera espectadora, sino una mensajera activa de la resurrección. Al decirles a sus discípulos que Jesús había resucitado, cumplió una misión que cambiaría el curso de la historia. Esta revelación sobre su papel ha ganado más visibilidad a medida que la gente cuestiona el papel de la mujer en la Iglesia y la sociedad a lo largo de los siglos. Hoy, María Magdalena está siendo reconocida nuevamente, no solo como una seguidora, sino como una líder espiritual que tuvo un impacto fundamental en la difusión del cristianismo. Recuperar su historia y su verdadero papel en el ministerio de Jesús es una invitación a revisar las narrativas que han marginado a las mujeres a lo largo de la historia. Ella es la figura olvidada que ahora comienza a ser reconocida por su importancia en el cristianismo primitivo. El regreso de María Magdalena al reconocimiento moderno es una celebración de su legado y una oportunidad para reclamar el papel de la mujer en las primeras comunidades cristianas. Su historia, a menudo ignorada, revela la fuerza y el coraje de una mujer que, al ser la primera en presenciar la resurrección, cumplió una misión fundamental para el cristianismo. Así, su nombre resurge con la verdad sobre su importancia, y su historia es recordada no como una sombra, sino como una luz que ilumina el camino de la fe cristiana.